Eh, bueno, ya como se dio el inicio de la grabación, muy buenas tardes. Hoy tenemos la segunda web del curso, sería la primera para esta fase, que es unidad 1, fase 2. Bueno, en primer lugar voy a permitirme hablar un poquito de la guía de actividades, que es la que aparece. Me confirman si la están viendo en pantalla. Sí, correcto. Listo. Bueno, Sí, se ve. entonces, listo. Voy a inicio explicando la guía de actividades para dejar todo muy claro. Listo, entonces esta guía de actividades la pueden encontrar en el entorno de aprendizaje. La descargan y la tenemos lista para saber qué es lo que vamos a hacer y hasta dónde vamos a llegar. Esta actividad es de tipo colaborativo. Entonces, aunque tiene gran parte es individual, porque todo el mundo tiene que hacer su propio ejercicio, ¿sí? Todo el mundo va a hacer con la misma dificultad el mismo ejercicio, ¿sí? Pero con diferentes variables. Entonces, casi que esto es individual, se deben dar respuestas a unos interrogantes y todo eso es individual, y al final se hace una entrega, una única entrega grupal. ¿Qué lleva la entrega grupal? Todo lo que se trabajó durante la fase. Listo, entonces es de tipo individual, colaborativo, es un momento intermedio, ya hicimos el inicio con lo de presaberes, estamos en el momento intermedio. Esta actividad ofrece 125 puntos, bastantes como para dejarlos, no optar por trabajar por ellos, ¿cierto? Inició el día de ayer, 21 de febrero, y finaliza hasta el próximo 20 de marzo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener aproximadamente un mes para poder trabajar en esa actividad. Se deja un tiempo suficiente. La actividad podrá tener una dificultad, pero es mínima. Extensa no es, por lo tanto tienen un tiempo suficiente. No dejemos para último momento. Siempre les recalco eso a mis estudiantes, no dejemos para último momento. Bueno, el objetivo de esta actividad es aplicar los diferentes tipos de muestreo e intervalos de confianza que se pueden emplear para solucionar problemas de entorno. Bueno, la actividad consiste en que vamos a trabajar en el anexo 1 que se les entregó desde el inicio del curso, una base de datos donde nos permite evaluar y trabajar con una problemática que son las dificultades de venta en la línea de la compañía Camundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en esta fase? Vamos a calcular la muestra, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con el tamaño de la muestra y en base a eso vamos a realizar un muestreo sistemático y luego vamos a hacer los intervalos de confianza. Hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? No es más. ¿Qué es lo que sigue? Pues hallar las pruebas de hipótesis y qué, y otros cálculos. En cada una de las partes en que vamos a trabajar esa actividad, debemos ir dando unas conclusiones. Ahorita les voy a compartir una plantilla, llamémoslo así, en donde vamos a trabajar para que nos quede mucho más sencillo, más ordenado la entrega de nuestros aportes y la entrega del trabajo final. Bueno, listo. Aquí nos muestran que la situación que nos dice ahí, la situación problema, tiene esta cantidad de variables. Sobre estas variables es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Y entonces lo que vamos a entregar, todos nuestros aportes, lo vamos a realizar en Excel, en la plantilla que les ahora, después de esta web, les vamos a compartir en los foros, cada uno de los tutores les vamos a compartir. Bueno, esta actividad tiene realmente 3 actividades, ¿sí? Bueno, esta fase tiene 3 actividades. La primera es el calcular el tamaño de la muestra. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso?
Ya venimos, ya le vamos a explicar, pero entonces, lo primero que el estudiante debe hacer es dar respuesta a este interrogante, ¿cómo seleccionar el tamaño de la muestra? Entonces ustedes van teniendo en cuenta lo que ya les sugerimos, de que fueran leyendo la bibliografía, la sugerida u otras más que ustedes tengan a conveniencia. Vamos a revisar cómo se hace lo del tamaño de la muestra, pero para poder hallar ese tamaño de la muestra, cada estudiante debe escoger una de estas variables. Pueden escoger entre el estudiante 1 hasta el estudiante 5. Si ustedes se dan cuenta, en esta tablita aparecen 6 variables y la última dice colaborativo. Bueno, entonces ya les explico. Yo ingreso al foro y deseo escoger lo del estudiante 1. Entonces escojo en esta tablita, la copiamos, la pegamos y voy a trabajar con cuál variable, la probabilidad de volver a comprar. Y de una vez me dan el valor de la significancia y el valor del error. ¿Listo? Si escojo cualquiera de los estudiantes que escoja, todos tienen la variable, tienen la significancia y el error. ¿Para qué nos va a servir eso? Para hallar el tamaño de la muestra, porque eso es lo que vamos a hacer en esta primera actividad. Cada estudiante escoge solo una, pero cada estudiante en su aporte del tamaño de muestra debe entregar el tamaño de muestra de la variable seleccionada y el tamaño de muestra colaborativo. De manera que si son los 5 que participan, cada uno escoge una variable diferente, hace el mismo ejercicio con una variable diferente. Y todos trabajan el colaborativo. Cuando va a ser la hora de entrega, entonces uno como se supone que todos van a quedar bien hechos, ¿cierto? Al hallar el tamaño de la muestra, entonces colocan un colaborativo y los tamaños de muestra como se va a ver en el Excel que yo les voy a compartir. ¿Listo? Entonces, mira, aquí les recalcan, notan, el consolidado debe estar el proceso y el resultado de los estudiantes que hayan participado. Si fueron 2 participantes los que estuvieron atentos y hicieron sus aportes en el foro, solamente se entregan 2 tamaños de muestra más el tamaño de muestra colaborativo. Ojo, que es obligatorio en la entrega final. Y en la entrega individual, todo el mundo lo hace también. Bueno, listo. Hasta ahí, mire, están las condiciones de entrega, que lo van a hacer en el foro, que está dispuesto para eso. La actividad 2, vamos a realizar el tipo de muestreo. Para esta actividad, entonces, cada estudiante responde estos 5 interrogantes. ¿Qué se supone que es? ¿Cómo van a responder ustedes eso? De la lectura que ustedes ya han hecho, de la investigación, de lo que ya saben sobre esta actividad, sobre esta unidad, y es muy sencillo responder esto. Luego de hacer esto, entonces, y con el tamaño de muestra obtenido, van a hallar el muestreo sistemático, que lo vamos a hacer a través de la herramienta Excel. En un momento ya les voy a explicar esa parte. Doctora, disculpe. Sí, señor. Una molestia. Lo que pasa es que yo tengo una preguntita antes de que vaya al final. En la actividad 1, en las variables, en las 5 variables, yo le tengo una gran pregunta, y lo que pasa es que usted sabe que siempre ha pasado de que no se reportan los compañeros, de que siempre está la cuestión. La pregunta mía es, ¿qué pasa si me toca hacerlo solo? ¿Me toca hacer los 5 estudiantes y el colaborativo, o cómo me toca hacerlo? Listo, Gerardo. Muy bien. Miremos acá. Mire lo que estoy subrayando acá. Sí, volvamos a leer. Viene la nota debajo de la tablita. Dice, en el consolidado debe estar el proceso y el resultado de los estudiantes que hayan participado. Ok. Entonces, si usted fue el único que participó, escoge uno de los 5, halla su tamaño de muestra y el tamaño de muestra colaborativo. Y listo, eso es lo que me va a entregar. ¿Listo? Ok, sí, señora. No se preocupe por más. Bueno, seguimos. Buenas noches, estimada tutora. Sí, señora. Espero que se encuentre muy bien. Una consulta. Para la actividad 2, tipo de muestreo, y para la descripción
las actividades que debemos dar respuestas a las preguntas, ¿estas preguntas deben responderse de manera individual o deben ser también en colaborativo? Gracias. No, esa es de manera individual, porque dice cada estudiante, mire, cada estudiante debe dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo común que hace ASA? Que algunos son muy prácticos y dan la misma respuesta que otros, ¿cierto? Lógico que estamos hablando del mismo tema. Podremos encontrar algunas definiciones o las respuestas muy similares, estamos hablando de lo mismo, pero no vamos a decir que vamos a pensar o vamos a redactar exactamente igual, ¿no? Porque se supone que esto se redacta, ¿no? Que vamos a tomar una parte de uno de los textos sugeridos de alguna bibliografía, listo, está muy bien, ¿sí? Pero imposible que a todos nos quede igual o idéntico, ¿no? Van a quedar muy parecidas, pero no idénticas. Listo, eso es individual. Listo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra que se hizo en la actividad 1, ¿sí? Vamos a seleccionar o vamos a hacer el muestreo sistemático y eso se va, y con esta misma actividad nos va a servir para la actividad siguiente, que es lo de los intervalos de confianza. ¿Listo? Bueno, entonces, si nos damos cuenta, cada una de las actividades va ligada con la otra. Lo que hacemos en la una es un insumo para la siguiente y así. Y lo que hagamos hoy es bueno, con esta actividad, con esta fase, es un insumo para lo que vamos a trabajar en la siguiente fase. De manera que tenemos el tiempo suficiente para hacer un buen trabajo, un buen ejercicio, entender cómo se trabaja esta parte, cómo se usa el Excel y muy seguramente si vamos a tener errores, si llegamos a tener errores, hacer las participaciones muy puntuales, muy oportunas, de manera que tengamos la opción de nosotros los tutores hacer una retroalimentación para que se corrija. Aunque es muy sencillo, se pueden cometer errores. ¿Listo? Y si nos quedan errores y entregamos mal, pues, ¿qué pasa? Pues no obtenemos el puntaje que queremos y además esa información errónea no nos va a servir para la siguiente fase. En algún momento la tenemos que corregir, entonces es muy bueno que lo hagamos a tiempo. Listo. La actividad 3, lo que sigue es hallar los intervalos de confianza. Entonces, para esta actividad debemos dar la respuesta a unos interrogantes. ¿Para qué nos sirve esto? Para que si no lo hemos hecho, nos obliguemos a leer, a entender qué es lo que estamos haciendo en esta actividad, ¿sí? ¿Y para qué se hace? Mira, aquí viene, para qué se utilizan los intervalos de confianza, qué se llama un error de estimación, cómo se presentan los límites o qué representan los límites, cómo se calculan los intervalos y cómo se calculan los intervalos de confianza, tanto en la media y en la proporción. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, esto es un paseo, porque vamos a hacer el ejercicio tal y como es, como se está solicitando, ¿sí? Que vamos a saber la teoría y vamos a aplicarlo muy fácilmente en la práctica. Entonces, en estas tablitas debemos digamos que completar y aplicar las fórmulas, pero esto lo vamos a hacer en Excel. Ya estas tablitas están en la plantilla que les vamos a compartir. O sea, es muy sencillo. Listo, se hace la entrega de esta actividad y con eso decimos ya finalizamos, ¿sí? Pero el trabajo termina cuando consolidemos la información y se haga la entrega en el entorno de evaluación. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un trabajo colaborativo, entonces, aparte de escoger una de los ejercicios que vamos a hacer, ¿cierto? De los ejercicios planteados, debemos escoger nuestro rol y el compilador, el que va a hacer, va a unir todo el trabajo y va a hacer, y el que va a hacer la entrega debe tener esto, ¿cierto? Bien organizado. Por eso se les comparte un Excel donde lleva portada, la solución a los interrogantes planteados, que eso es individual, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar la plantilla y en la plantilla se van a dar cuenta que para cada estudiante se le dejó un espacio, de manera que no hay ningún problema cuando el que va a compilar todo, lo único que hace es agregar
a esos espacios cada uno de los productos o de las entregas que hizo los compañeros participantes, ¿sí? Bien, la población que es en el Excel que se les compartió en el anexo 1 está toda la población. Esa población debe ir en la plantilla que les entregamos. El tamaño de la muestra, entonces ahí de una vez viene que para cada uno el espacio de tamaño de muestra, lo único que tienen que hacer es agregar el nombre, agregar el ejercicio propio del estudiante. Por lo menos el estudiante 1 va a escribir, se va a trabajar con la variable probabilidad de volver a comprar, con una significancia del 2% y un error del 0,1%, y así sucesivamente se llenan todas las casillas para hacer la entrega del tamaño de la muestra. En la siguiente hoja, lo otro es que se les entrega el Excel, el libro completo, no es necesario irle agregando más hojas, todo tiene su espacio y va a quedar, aparte de bonito, de ordenado, va a ser muy fácil, entendible para ustedes mismos que tengan la información y para nosotros como tutores revisar toda la información. En la hoja 5 va el tipo de muestreo, que va el tipo de muestreo individual y el tipo de muestreo colaborativo, ¿sí? Entonces, aquí en el tipo de muestreo, bueno, realmente aparecen, en la primera sí van varias hojitas de tipo de muestreo, ¿sí? Porque entonces va a ser el tipo de muestreo para el estudiante 1, 2, 3, 4, 5 y el colaborativo. Ojo, ese colaborativo debe quedar perfecto, muy bien hecho, y lo deben tener todos los integrantes del equipo, ¿sí? De los 3, los 5 participantes deben tener ese muestreo colaborativo, porque ese va a ser un insumo de aquí en adelante para las fases que quedan y para la final. En la hoja 6 va todo lo de los intervalos de confianza, individual y colaborativo. Entonces van a aparecer también los 5 intervalos de confianza, tanto para la media como para la proporción, o sea, no hay ningún afán, en una hoja van todos los intervalos de confianza. Y al final va la bibliografía. Ojo, recordemos, vamos a tener en cuenta la norma APA y se van a hacer entrega en normas APA. Y para cada estudiante también le dejamos un espacio en ese Excel para que cada estudiante pues agregue la bibliografía y se entregue un trabajo bien bonito, completo, con una bibliografía completa. ¿Listo? Bueno, se le sugiere... Erika, hay una pregunta. Johnny tiene una pregunta. Listo, Johnny, qué pena, es que como estaba viendo la presentación, bueno, estaba viendo la ventana, no estaba mirando quién pregunta. Cuénteme, Johnny. Buenas tardes, profe. No, profe, lo que pasa es lo siguiente, que se escucha con mucho eco, pero... Johnny, permítame un momento, Johnny, escúcheme. Debe tener, está conectado, tiene el celular o qué, está haciendo, hay retorno del sonido y no se le entiende lo que habla. ¿Puedes escribirla por el chat? Ah, pero ahora sí se le entendió bien. Ya tal vez cerró un micrófono o algo. No, el que hablé fui yo. Ah, Gerardo. Sí, señora. Listo. No, Sí, sí, señora, entonces... que puede escribir por el chat por si presenta inconvenientes. Sí, sí. Listo, Johnny, va escribiendo en el chat, entonces para poderle colaborar. Sí, profe, muchas gracias. Sí, tiene bastante retorno, no se le entiende muy bien. Sí, es que debe tener las dos cosas conectadas, entonces tendría que cerrar micrófonos en uno, ¿sí? Bájale volumen para que no se alcance a escuchar en el otro cuando lo tenga abierto. Bueno, continúo mientras Johnny escribe esto. Ya ustedes son casi que expertos acá, no son de primera matrícula, entonces tengan muy en cuenta esa guía de actividades. Por lo general pasamos en alto estas cosas, ¿sí? Entonces, estas son las recomendaciones básicas. Tengan en cuenta que en la información inicial está la agenda del curso, para que tengan en cuenta las fechas. Yo sé que a veces se nos presentan inconvenientes en el último momento, pero ¿qué es bueno hacer? ¿Qué es interesante hacer? Que podamos
solucionar antes de. Es que escribimos, es que ya no alcanzo. Es que ya no alcanzo. ¿Listo? Es que no me quedó tiempo y lo estamos diciendo a última hora. Entonces, lo más sencillo es haber hablado antes de y poder solucionar. Tenemos casi un mes para poder hacer eso, ¿sí? Bueno, entonces, consultemos la agenda del curso y planeemos muy bien las cosas. Discúlpeme, profe Erika, yo les hago ahí un comentario a los muchachos un poco, ya que está haciendo ese comentario. Muchachos, lo que dice la profesora Erika es muy importante. Recuerden que en la webconferencia les mencioné la cantidad de horas por semana que deben trabajar en el curso. Entonces, la guía está hecha para que ustedes terminen cómodamente su actividad, incluso 3 días antes de la entrega, porque recuerde que las realimentaciones se le realizan las que ustedes hagan 4 días antes de la entrega. Entonces, tienen tiempo más que de sobra para terminar la actividad 4 días antes del cierre si utilizan 5.25 horas por semana, teniendo en cuenta que tienen bastante tiempo para entregar la actividad. Entonces lo que dice la profe Erika es, mire, no espere a que llegue el último día para comentarnos que hubo una situación adversa porque no está bien. Si llega el último día de entrega y usted utilizó 5.25 horas a la semana, entonces no va a tener el trabajo en blanco, va a tener mucho avance y eso no lo puede compartir. Pero no pretenda terminar una tarea un día antes de la entrega, 2 días antes de la entrega o 3 días antes de la entrega. ¿Listo, muchachos? Como dice la profe, ustedes ya no son de nuevo ingreso, ustedes ya son viejos, entonces así como también los de nuevo ingreso se pierden y entonces no saben la fecha de entrega, ustedes son viejos y a veces por eso creen que pueden hacer un ejercicio o una tarea pocos días antes. Entonces la recomendación es no haga eso, hágalo de forma correcta, 5.25 horas por semana. Si usted no puede a lo largo de la semana, entonces trabaje 5.25 horas el domingo o trabaje 5.25 horas el sábado o 2 horas el sábado y 3.5 horas el domingo, pero no espere a que sea el último día, el último domingo para informarnos que no hizo nada. ¿De acuerdo? Gracias, profe Erika. Permítame un momentico mientras usted le sigue hablando a ellos. Ya continúo. Listo. Muchachos, acá están ustedes comentando algo en el chat, entonces vamos a revisar. Dice, profe, pero es que usualmente una persona o dos trabajan a tiempo, pero faltando 4 días llegan los demás del grupo y al que trabajó, supongo que es con tilde, al tiempo le toca reajustar todo. Ese es un tema delicado. Sí, eso es una cosa que, o sea, siempre pasa, casi siempre, pues llega 2 días, llega el que es. Entonces, por ejemplo, disculpe, tutor, lo interrumpo. A mí me pasó que faltando 2 días aparecieron 2 compañeros. Entonces se le informó. Ya nosotros teníamos, los otros 3 compañeros ya teníamos, los otros 2 compañeros y yo ya teníamos todo listo. Entonces le dijimos a los otros 2 compañeros que aparecieron 2 días antes que nosotros no lo podíamos integrar, porque imagínense, 2 días antes ya nosotros habíamos subido el trabajo y todo. Entonces se enojaron, imagínense, porque no los incluimos. Entonces, sí, eso es un tema muy delicado. Sí, estoy de acuerdo, Gerardo, que es un tema delicado, pero igual para eso también tienen el foro. Ustedes pueden presentar sus realimentaciones 3 días antes. Con el trabajo colaborativo también
para realimentar 4 o 3 días antes y comentar que ese trabajo colaborativo se realizó con las personas que estaban presentes a la hora del tiempo de realimentación, y ya las otras 2 personas pues pueden organizarse para presentar pues otro. O sea, eso no debería ser, pero por eso están los puntos. Y nosotros no, digamos, no, está bien que no podemos vernos perjudicados por las personas que no hacen los trabajos a tiempo, pero tampoco podemos dejar de lado que es un trabajo colaborativo. Hace parte de ustedes como futuros profesionales que ustedes logren generar un trabajo en grupo. O sea, ustedes pueden hacer su propio grupo de WhatsApp. Si ustedes ven que faltan, que ya van 3 días y no tienen, y hay alguno de los compañeros que no ha ingresado al grupo de WhatsApp o algo así, ya ustedes saben que esa persona ya no va a estar colaborando y eso lo pueden anunciar. Pero yo estoy de acuerdo, pero el objetivo acá, Gerardo, es que una de las, de las prácticas que la UNAD quiere generar en ustedes, de las competencias blandas que ustedes deben adquirir en la UNAD, es también aprender a trabajar en grupo y lograr que la gente trabaje con ustedes. Esto no es como decir, es que él ya no trabajó y punto. A ver, compañero, llámenlo, pregúntele, compañero, pero cuéntenos cuál es la razón por la cual usted no puede estar trabajando, cómo vamos a organizarnos, qué va a pasar, vamos a comentar esto en el foro, usted está teniendo estos inconvenientes, ¿listo? Eso va a ser parte de las características y competencias profesionales que ustedes tienen que adquirir. Y ustedes en los trabajos, los que ya trabajan, saben que no trabajan solos. Todos tenemos trabajos con equipos, y de eso se trata, ser un equipo y ser colaborativos. No pensar en una persona que no está presentándose como una persona no necesariamente irresponsable. Puede ser una persona que tiene un problema y el equipo puede de pronto llegar a colaborarle a esa persona en algún sentido, ¿no? ¿Listo, Gerardo? A la cima no se llega solo. Bueno, pero mire que lo que dice el director es muy cierto. Esta es una de las cosas que me parece muy atractiva de la universidad. Aquí se es muy humano cuando se puede trabajar en equipo y entre todos sacar una actividad adelante, tratando de explicarle al otro compañero, de ayudarlo, es lo básico, ¿cierto? Es lo que tenemos. De lo que se trata, ¿cierto? En la vida. Bueno, continuemos. Listo. Entonces, recordemos que cuando se ingrese al foro, indicar cuál es la selección de la variable o del ejercicio que se va a resolver. Y por favor, tengamos en cuenta, cuando ingresemos, ya nuestros compañeros han ingresado, también han hecho su selección. Tengamos en cuenta que si ya escogieron el estudiante 1, pues lógico que yo ya no lo puedo escoger, ¿sí? Porque entonces ingresan en 2, 3 semanas después y entonces de una vez dicen, escojo el estudiante 2 y envían la información del estudiante 2 donde ya alguien lo ha escogido y ya ha hecho sus aportes, ha realizado todo, entonces es complicado eso. ¿Listo? Tengamos muy en cuenta eso. Bueno, consultar la bibliografía sugerida, que se pueden utilizar muchos más, claro que sí, de lo que necesite. De lo que utilicemos para poder obtener mucha más información y hacer sus aportes en forma oportuna, de manera que nosotros también en forma oportuna podamos hacer la retroalimentación y se puedan hacer las correcciones o avanzar según sea la diligencia. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos que todo se va a entregar en Excel, no vamos a entregar en más nada. ¿En qué vamos a entregar? En una plantilla que muy amablemente un compañero y muy juicioso se puso y la organizó de manera que va a quedar mucho más fácil para ustedes agregar la información y fácil para nosotros revisarla y tener la información que es. ¿Listo? Bueno.
Recordemos que hay trabajo independiente en cada una de las 3 primeras actividades. Todo es trabajo independiente. Y el trabajo grupal, el trabajo colaborativo, viene a ser la 4ª actividad cuando hay la consolidación. Bueno, entonces, tengamos en cuenta que solamente que los integrantes deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Solamente cada ejercicio lo elige un solo estudiante, lo que ya les había dicho. La entrega debe ser una única entrega, ¿cierto? Evitemos estar enviando cosas de otros compañeros, de otros grupos, porque se presentan una cantidad de cosas. El ejercicio no es complicado. Yo considero que lo más sensato es trabajarlo y enviar el producto. No es difícil. El que lo empiece a hacer se va a dar cuenta que no es difícil, por lo tanto no tenemos por qué recurrir a la pereza de entregar lo que otro haga. ¿Listo? Tenga muy en cuenta la ortografía, que por favor, esa ortografía, cuando redactemos las conclusiones, que cada uno debe redactar sus conclusiones, la redacción y la ortografía que utilicen, y la bibliografía es la que va con normas APA. De resto, pues como vamos a utilizar una plantilla de Excel. Recordemos también que en caso de fraude, que ojalá no lo haya, evitémoslo, pues va a tener una sanción de acuerdo a lo que dice el manual de convivencia. ¿Listo? Bueno, les recomiendo que revisen la rúbrica. No revisamos la rúbrica. En la rúbrica, mire, está lo del primer criterio, que es la entrega de la primera actividad, el segundo criterio de la actividad número 2, el tercer criterio de la actividad número 3, perdón, me salto. El primer criterio, pues entonces es la solución de todos los interrogantes. El segundo criterio, entonces, es de la actividad número 1, donde se halla el tamaño de la muestra individual y colaborativo. El tercer criterio es lo de cómo se realizó el muestreo, tanto individual como colaborativo. El cuarto criterio es la solución que le dimos a los intervalos de confianza. Y en el quinto criterio, bueno, para el intervalo de confianza de la media, y el quinto para la de la proporción. El sexto criterio, mire lo que dice, participación en el foro. Se está valorando el solo hecho de que participen. Entonces, participan una sola vez. Entonces, según la rúbrica, lo que dice aquí, que sería el nivel medio, se puede sacar entre 2 y 8 puntos, ¿sí? Solamente participan una sola vez, escogen y no vuelven a participar. Si esa participación no es con un producto que sea significativo, pues lógico que no va a obtener un puntaje. Y ahí vamos disminuyendo de esos 125 puntos que podemos optar. Y el séptimo criterio, pues, es la entrega del trabajo, un único trabajo. Porque es que también es eso, no participamos y nuestros compañeros hicieron el envío, entonces fácilmente yo ingreso al foro, escribo mi nombre, agrego eso y vuelvo y hago otra entrega. No, es una sola entrega y lo hace el que haya escogido el rol de entregas. ¿Listo? Bueno, con esto ya terminamos el vistazo que le íbamos a dar a la guía de actividades. Voy a iniciar de una vez con la presentación que les tengo de la temática. ¿Listo? Se ve muy pequeñito así, para no colocarlo bueno, coloquémoslo en el modo presentación. ¿Listo? Bueno, esta es la segunda web del curso, como les dije al inicio, pero es digamos que la web para esta fase. No se preocupen que para estas fases, junto con los otros compañeros tutores, se van a hacer unos CIPAS. Esta no la vamos a abordar totalmente porque no nos va a alcanzar el tiempo y es demasiado tema para abordarla aquí. Entonces se van a hacer unos CIPAS en la semana siguiente, y CIPAS uno general, y se van a hacer unos CIPAS individuales con cada uno de sus tutores para el desarrollo de esto. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Un poquito de teoría. Es un repasón porque realmente nos interesa es trabajar en el Excel, ¿cierto? La parte práctica. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es recordar lo de población y muestra.
Entonces, cuando hablamos de la población, estamos hablando de todos los individuos, ¿sí? Los objetos que cumplen la característica de lo que se quiere trabajar, ¿sí? Del problema estadístico, de la situación estadística que se vaya a trabajar. Todos los que cumplen esa característica forman ese conjunto. Es el conjunto grande, es la población. ¿Listo? De esa población podemos tomar subconjuntos. O sea, ¿qué son subconjuntos? Simplemente son partecitas de ese gran conjunto. Si nosotros vamos y miramos, la población con la que vamos a trabajar es con lo del Excel, con el anexo que compartimos desde la primera actividad, que es, ¿quién me recuerda? Si estamos muy atentos, ¿cuál es la temática de este periodo? Uy, no estamos. La solución de la empresa. Base de datos de inferencia estadística. Sí, pero ¿qué dice? Muestreo de intervalo. No. Acuérdense el anexo 1, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de una empresa que vende productos, vende artículos. Exacto, eso sí, el resto es lo que vamos a hacer. Se está hablando de una empresa que se llama K-Mundos y entonces vamos a solucionar una situación que hay ahí. Y la vamos a dar la solución, ¿cómo? Por partecitas, no vamos a llegar a la solución inmediatamente, ¿listo? Entonces, cuando uno de los compañeros escogió una de las variables, ¿sí? Saca una cantidad de datos, esa es una parte de la población, ¿sí? ¿Sí? Eso es una partecita, un subconjunto, digamos que así, pero necesitamos hablar de uno de los productos, que uno de los productos sea de belleza, pero de los que tiene esa empresa, entonces ahí viene una parte de esa población, un subconjunto de la población, pero es que no, es que yo necesito averiguar sobre todos los productos, entonces se escogen de todos los productos, pero no se toma la misma cantidad. Ya ustedes han revisado el Excel y han mirado de cuánto es la población. ¿Sí? De 2.700 personas. De 2.700, ahí aparecen 2.700 datos, ¿cierto que sí? ¿Son exactos los 2.700? Bueno, ahorita no la tengo aquí abierta para poderla mirar. Entonces, ese dato lo vamos a tener muy en cuenta. El ejercicio que yo voy a hacer hoy es con otro dato. No le voy a hacer el ejercicio, ¿cierto? Sería para risas pensar que íbamos a hacer el mismo ejercicio. Yo voy a tomar una base de datos X y vamos a trabajar con esa. Lo que nos interesa es cómo lo vamos a hallar. Bueno, ¿listo? Y entonces, se halla esa muestra como, entonces vamos primero a seleccionar el tamaño de la muestra, porque es que el tamaño de la muestra es muy importante, ¿cierto? Y lo vamos a hacer a través de un muestreo. Bueno, entonces, la muestra también se puede tomar como un subgrupo, como un subconjunto. Mire, es una parte de esa población, como mostramos ahí, más claro con esa imagen, ¿cierto? Una partecita donde se va a trabajar o se va a estudiar la misma situación que tenemos con la población, pero se toma solo una parte. Listo. ¿Cómo hallamos el tamaño de la muestra o para qué se halla el tamaño de la muestra? Entonces, el tamaño de la muestra es fundamental para obtener unos resultados representativos y estadísticos. Y para que el estudio sea realmente exitoso, si nosotros no hallamos un tamaño de la muestra demasiado pequeño, entonces puede que tengamos una cantidad totalmente desproporcionada de datos. Podemos, si de pronto seleccionamos mal, pues tomamos unos datos atípicos, sí, o muy pequeños o muy grandes y realmente esto no va a ser un estudio con bueno, las conclusiones no van a ser certeras, vamos a tener unas soluciones anómalas, no vamos a poder trabajar con eso. Pero si ese tamaño de la muestra, entonces decimos, no, esto fue muy poco, lo escogemos extremadamente grande, entonces se vuelve muy complejo. En muchas ocasiones será extremadamente costoso, ¿cierto? Y nos podemos demorar muchísimo resolviendo esto. Aunque
la verdad, los resultados pues, van a ser mucho más precisos entre más grande sea la muestra, ¿cierto? Y va a tener va a tener esos beneficios, pero si vamos a sopesar los costos y la demora que vamos a tener para esto, pues entonces no superan los beneficios que nos dan, ¿cierto? Entonces, la muestra debe ser representativa y nos debe dar lo más cercano posible o una solución o una respuesta a lo que queremos. Esta fórmula que aparece ahí es la fórmula para hallar el tamaño de la muestra, ¿sí? Para hacerlo en forma teórica. No se preocupen que más adelante la vamos a revisar. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular un tamaño de la muestra? Aquí solamente por partecitas, ya lo vamos a hacer muy práctico. Entonces lo vamos a hacer en dos partes, digamos que en dos sesiones. En una primera parte o en una primera etapa vamos a determinar los valores de la variable. Perdón, tutora, es que se está viendo solamente la parte de población y muestra, no sé si estaba en la parte de la fórmula, no se está viendo. Va en la diapositiva 2, la presentación. Sí. Cambio de diapositiva, ¿sí cambió? No, no está cambiando. Bueno, entonces refresquemos un poquito, digamos que es... Ahí ya se ve el tamaño. Listo, no se preocupen, vuelve a ocurrir eso, entonces me vuelven a decir y yo refresco porque puede ser problemas de internet. A nosotros nos parece profe, que no. Acabo de ver, profe Erika, acabo de ver que usted le dio clic en presentar y a nosotros no nos está presentando en pantalla grande. No, entonces la dejo así. Debe ser que le dio compartir en la ventana del PowerPoint y cuando abre la presentación es una ventana diferente. Sí, claro, no está presentando. Bueno, tendría que compartirles mi pantalla completa. Sí, la pantalla completa, preferible, sí. Ahí sí. ¿Cómo se ve? Ahora sí se ve toda la presentación. Ahora sí. Había compartido en una pantalla, en una ventana, pero ahí mismo en la reunión, en la pantalla, en Teams, ¿sí? Pero entonces, ahora sí. Bueno, esta formulita la vamos a usar, no se preocupen, se ve un poquito interesante, mientras no sepamos quién es cada uno de los datos. Entonces, mira, aquí al lado derecho de esa fórmula, entonces nos dice que el N mayúscula es el tamaño de la población, entonces nuestro tamaño de la población serán 2.700, bueno, el nivel de significancia también nos lo da el ejercicio, el nivel de confianza pues es el complemento del nivel de significancia, el parámetro estadístico para una distribución normal estandarizada también lo vamos a tener, ya nos vamos a dar cuenta, la desviación poblacional la vamos a hallar y el error de estimación también nos lo da el ejercicio, o sea que toda la información la vamos a tener aquí. Se van a dar cuenta, en la plantilla que les comparta ya va la formulita y va a ser una cosa muy sencilla. Bueno, estábamos hablando que para calcular el tamaño de la muestra lo vamos a hacer en dos partes, ¿cierto? La primera parte es determinar las variables del tamaño de la muestra, que es el tamaño población, que ya lo tenemos, el error, que ya nos los dan, el nivel de confianza y la desviación estándar, que es lo único que nos va a tocar hallar ahí para poder tener los primeros datos, todas las variables para hallar ese tamaño de la muestra. Y la segunda parte, pues entonces vamos a terminar la puntuación Z, ¿sí? Que como ya nosotros vimos ya la parte de probabilidad, entonces allá hallamos ese valor Z de una distribución normal, y usamos el tamaño de la muestra y de una vez ya tenemos cuántos son los datos que van en ese tamaño de la muestra de la variable que escogimos. No se preocupen, ya vamos a mirar eso en forma práctica. Bueno, ¿qué pasa con el nivel de significancia? Entonces, la significancia estadística es una medida de fiabilidad en el resultado de un análisis y nos permite tener la confianza a la hora de tomar una decisión, ¿sí? Realmente la significancia estadística es una forma de demostrar matemáticamente
que se puede confiar en la estadística. ¿Listo? Bueno, entonces, para hablar de cómo calcular esta significancia, entonces se trabaja con la probabilidad de rechazar hipótesis nulas. Cuando esta es verdadera, error tipo 1, vamos a mirar qué es lo que nos dice ahí. Entonces aquí nos dice, ¿qué es una hipótesis? Entonces, ¿qué es una hipótesis? Pues nosotros sabemos que una hipótesis es una suposición, ¿cierto? O es una creencia, pero no es cualquier suposición ni cualquier creencia, sino es la suposición o creencia que tenemos sobre la relación entre el conjunto de datos de lo que estamos estudiando. Entonces, una hipótesis estadística hace referencia a cualquier reclamo o una conjetura realizado sobre una población. Esos son supuestos sobre la distribución de la probabilidad que tengamos, ¿cierto? Vamos a trabajar cada uno con una variable, pues entonces vamos a tener un supuesto sobre esa variable. Y las hipótesis que se trabajan entonces es la hipótesis nula, que la vamos a simbolizar como H0 o H sub 0, ¿cierto? Y esa hipótesis nula está predeterminada en la prueba estadística y lo que intenta es refutar sobre el estudio. A ver, imaginémonos que estamos hablando del alza de los precios, que está tan común ahorita, ¿cierto? Entonces, podemos hacer una conjetura diciendo que el alza de los precios no va a afectar las compras, ¿sí? Y esa es nuestra hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis alterna? La hipótesis alterna contradice la hipótesis nula. Entonces, si allá decimos que el aumento de esos precios no va a afectar las compras, entonces en la hipótesis alterna vamos a decir que el aumento de los precios afecta las compras. ¿Listo? Y esa la simbolizamos como H sub 1. No se preocupen que aquí vamos viendo. Por el momento solamente vamos a hallar tamaño de muestra y el muestreo. Les estoy hablando de cómo se halla o cómo se trabaja lo del nivel de significancia, entonces tomé esa parte, pero realmente lo de las hipótesis estadísticas la vamos a trabajar en la siguiente fase. Listo. El nivel de confianza. ¿Qué es el nivel de confianza? Si nos hablan del nivel de confianza, mire lo que nos dicen, devolvámonos. Mire, el nivel de significancia y lo simbolizan con la letra griega, el alfa. Y miren lo que dice, el nivel de confianza es 1 menos alfa, quiere decir que es el complemento de la significancia. Entonces, dice, es el porcentaje que existe para analizar los datos obtenidos. Este nivel de confianza es asignado por el investigador. Y dice que el valor de Z, ¿cierto?, calculado es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Entonces, si el nivel de confianza es del 99.7%, el valor de Z, ¿cierto?, viene a ser ¿quién? 3. El 0,03, que viene a ser el complemento. ¿Cómo se hallaría? 1 menos 99.7 o 900, bueno, y nos va a dar ese valor. Eso lo vamos a ahorita a hacer muy práctico. La desviación poblacional. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta desviación? Esa desviación es la desviación estándar, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa, para qué nos sirve o qué significa tener esa desviación? Entonces, la desviación estándar nos indica que cuanto más varían las respuestas entre sí, o sea, es la forma de ver, entre más variación tengan las respuestas y se comparan con respecto a la media. ¿Listo? Entonces, ¿sí? Cuénteme. Muy buenas noches para todos. Doctora, un favor, lo que pasa es que en la desviación poblacional, ¿yo se la puedo interpretar como si fuera desviación estándar, es la misma? Sí, pero esta es la que hacemos sobre la población, ¿sí? Sobre todos los datos que nos da el ejercicio, ¿sí? Correcto, la otra sobre la muestra, sobre la muestra. Exacto, la otra será sobre la muestra. Por el momento vamos a trabajar con la poblacional y vamos a mirar ahorita en el Excel cómo la hallamos. ¿Listo? Bueno, entonces... Pero ahí son dos cosas diferentes, ¿no? La desviación poblacional es muy diferente a la estándar. Es que esa es mi confusión.
La desviación poblacional. Listo, sí, sí señor, sí señor. Bueno, entonces lo único que vamos a hallar es la desviación poblacional. Recordemos que la denotamos con esta letra del alfabeto, el sigma, ¿cierto? Y lo que nos va a dar es el promedio de las desviaciones individuales en cada observación con respecto a la media de la distribución. Y se halla como la raíz cuadrada de la varianza poblacional. ¿Listo? Bueno. También nos aparece uno de los datos que necesitamos, una de las variables que necesitamos para hallar el tamaño de la muestra es el error de estimación, ¿sí? Entonces, simplemente es el margen de error de muestreo aleatorio máximo aceptado. Entonces, allá el ejercicio nos indica ese margen de error, ¿sí? O sea, dice que aquí lo define el investigador, pero aquí el ejercicio pues no lo define. Entonces ahí ya tenemos esa información, no tenemos que hallarla, no tenemos que hacer ninguna otra cosa, sino el mismo ejercicio nos lo entrega. Bueno, entonces, aquí es donde viene lo del error tipo 1 que hablaba allá atrás. Es por encimita porque, vuelvo y les repito, esta parte de lo vamos a trabajar realmente cuando iniciemos a hacer las pruebas de hipótesis. Bueno, entonces, ¿qué podemos encontrar? Que la hipótesis nula, ¿sí? el H sub 0, sea verdadera o sea falsa. Y entonces, ¿qué podemos encontrar? Que al ser verdadera la aceptemos, y eso es una decisión correcta, ¿cierto? Pero también podemos tener una posibilidad de que al ser verdadera la rechacemos, y ese es el error tipo 1 que vamos a hablar allá, que siendo verdadera la hipótesis nula, la rechacemos. O también podemos tener la otra opción de que sea la hipótesis nula falsa y la aceptemos, ese es un error tipo 2, ¿cierto? O lo más correcto, que la decisión correcta sería que si la hipótesis nula es falsa, pues la rechacemos. ¿Listo? Bueno, para hallar los tipos de muestreo, entonces mire, los tipos de muestreo, aquí solamente vamos a hablar del probabilístico, no probabilístico. El probabilístico, entre los probabilísticos encontramos el aleatorio simple, que ese se hace con poblaciones no muy grandes, que tienen muy poca variabilidad. El sistemático, que ese es el que vamos nosotros a usar, que tiene una característica ordenada, donde vamos a encontrar un valor, y bueno, aquí aparece I, aquí en el Excel lo vamos a llamar K, y con el intervalo de selección. También en los probabilísticos está el estratificado, que es el de la población dividida en subpoblaciones o estratos y que tiene alta variabilidad. El no probabilístico, o de los no probabilísticos, encontramos el del a juicio intencional, el investigador elige por conveniencia según su necesidad, por cuotas, que son los encargados de recolectar la información, tienen limitantes en la cantidad de datos a observar y dependen de las indicaciones del investigador, y de voluntarios, que son los elementos que no se seleccionan al azar. Bueno, entonces, en estos tipos de muestreo, vuelvo y les digo, vamos a trabajar con el sistemático. Entonces, el muestreo sistemático se aplica en casos donde se evidencia una característica ordenada. Los pasos para calcular, entonces vamos a hallar el valor de K, elegimos un número al azar, ya lo vamos a hacer en forma práctica, y ese es el elemento del punto de partida en el cual se adicionan los valores del intervalo calculado. Entonces, teniendo en cuenta ese número al azar y sumándole el valor de K, entonces digamos que vamos a elegir las filas de nuestra población, ¿sí? Y dice, a partir de los intervalos se eligen los demás hasta completar la muestra. Entonces, digamos que esta es la parte más larga de nuestro ejercicio, que se van a dar cuenta que tampoco es tan complicada, para hallar todos los datos del muestreo que hagamos con la muestra que hayamos elegido. Bueno, entonces, en esa gráfica vamos a mostrar lo que es los intervalos de confianza, ¿sí? El nivel de confianza, y entonces vamos a tener aquí lo siguiente, así rapidito. En lo que vamos nosotros a trabajar acá, en esos intervalos de confianza, es encontrar dos valores simétricos respecto a la media,
que encierren el porcentaje que se quiere conocer, ¿sí? Entonces, esos que llamamos alfa, ¿recuerda? ¿Qué fue lo que dijimos que se llamaba la qué? ¿Cómo la vamos a llamar acá? ¿Nos regresamos? La desviación poblacional. El alfa, mire, ¿qué es? El nivel de significancia. Ajá, listo. Entonces, bueno, vuelve a aparecer acá ese alfa. Mire, si ustedes se dan cuenta, entonces aparece a ambos lados el nivel de significancia. Entonces, si el nivel de significancia es del 5%, quiere decir que, y está hacia ambos lados, que eso es lo que vamos a ver también en el próximo ejercicio de la fase 3, de la unidad 2. Entonces vamos a mirar cuando es o a la izquierda o a la derecha o a ambos lados. Entonces, si esa significancia es del 5%, quiere decir de que al lado izquierdo vamos a tener la mitad del 5%, el 2.5, y al otro lado el otro 2.5, porque tendríamos el nivel de significancia. ¿Y qué ocurre? Si el nivel de significancia es del 5%, quiere decir que el nivel de confianza va a ser el 95%, ¿cierto? Lo que digamos es el complemento, lo que hace falta. Y ese nivel de confianza, entonces, mire, lo vamos a representar. Bueno, esta gráfica está aquí, que yo creo que ya las han visto, ¿cierto? Esta es la campana de Gauss, se llama así en honor al matemático y físico. Él era un alemán, ¿sí? Realmente se llamaba Friedrich Gauss. Y lo que hace es mostrar en forma gráfica una distribución estadística, ¿sí? Y esta distribución estadística está vinculada a una variable. ¿Listo? Entonces, lo que hace al mostrar en esta campana es cómo se distribuye la probabilidad de una variable continua, ¿sí? Y que puede tomar cualquier valor en los reales. Eso es lo que nosotros vimos en el curso anterior, ¿cierto? En probabilidad. Listo. Entonces, teniendo aquí, tenemos el gráfico de qué es el nivel de confianza, y dentro del nivel de confianza, entonces, es lo que vamos a obtener o los valores que se van a obtener para poder decir que rechazamos o aceptamos la hipótesis. ¿Listo? Me estoy adelantando. Y si esos valores quedan por fuera de ese nivel de confianza, ¿cierto? Entonces quedaría realmente por fuera de ese intervalo. Y ahí es donde podremos decir que la podemos rechazar, ¿sí? Y aceptar la alterna. Bueno, entonces, mira, como aquí está, entonces, si tenemos el 5%, entonces la mitad de ese 5% a cada uno de los lados. Bueno, entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si el nivel el valor de la significancia es 20, ¿cierto? Y está a ambos lados, entonces la mitad de 20 es 10, vamos a tener la significancia tanto a la izquierda como a la derecha un 10%, por lo tanto el nivel de confianza pues va a ser 1 menos 20, o sea, 100 menos 20 nos da el 80%, ¿ya? Facilito, ¿cierto? Hasta ahí dejamos, porque el tema de intervalos de confianza para la media lo voy a explicar la próxima semana, porque hoy vamos solo a trabajar con el muestreo. ¿Listo? Bueno, ahora les voy a compartir nuevamente aquí el Excel. ¿Sí están viendo la pantalla del Excel? Sí se ve, pero muy pequeño. No sé si le puedes aumentar un poquito el zoom. Ah, sí, no hay problema. ¿Listo? Ajá, y sí, ya mejoró. Listo. Entonces, mire, este es, yo aquí tengo lista la información que les iba a dar. En una plantilla como esta, sin datos, por supuesto, se les va a compartir, ¿sí? Cada uno de mis compañeros y yo misma lo vamos a compartir en el foro, ¿sí? Para que tengan esta plantilla y sobre ella es la que trabajen. Entonces, mire, si ustedes se dan cuenta, la primera hoja de este libro es la portada y ¿qué les parece? Ya viene acá. Ah, mire, no le quité acá, ya le quitamos. Listo. Ya está hecha la portada.
¿Listo? Creo que aquí en la que les vamos a compartir, a este lado se les agregó un cuadrito donde deben escribir que el estudiante Pepito Pérez escogió el estudiante 1, Rosita Rosales el 2 y así sucesivamente, como para que ustedes mismos tengan un orden y nosotros al revisar podamos entender muy fácil. ¿Qué va en la segunda hoja? La población. Esta población es una población que vamos a usar de ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, aquí solamente me están hablando de una fábrica de derivados de lácteos, se llama La Presumida. Vamos a trabajar con una fábrica de lácteos y derivada de lácteos, ¿cierto? Entonces, esta información no les va a servir. Solamente vamos a hacer el ejercicio con esto. Bueno, ¿qué ocurre? Si nos damos cuenta, eso es muy similar. Miren, el departamento nos está diciendo en cuáles departamentos, están hablando de la zona costera, ¿sí? Entonces el departamento 1, Cesar, 2, Magdalena, bueno, así mismo podemos entender el Excel compartido, ¿sí? Y nos hablan de la densidad. Sí, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo está, profe? Mucho gusto. Yo tengo una pregunta. Digamos ahí en ese caso, con el tema de la población, lo que hacemos es traer la población que tenemos en el otro Excel, claro, caso, y la pegamos acá. O sea, tal cual nos traemos la tabla que está allá y sí sería pegarla acá en esta hoja. Perfecto. Reemplazarla por esta. Sí, señor. Realmente en el Excel que se les comparte solo aparece una hoja que dice población, pero va a quedar en blanco. Ustedes traen la población hacia acá. ¿Listo? Bueno, y ahora sí, en la siguiente hoja aparece el tamaño de la muestra, que es lo que vamos a hacer. Mire, yo aquí el ejercicio ya lo estaba haciendo, pero es muy similar a lo que a ustedes se les va a entregar. Estudiante 1, bueno, mire, aquí no guardamos, entonces llamémoslo que el estudiante 1, Pepito Pérez. ¿Ya? El estudiante 1 es el estudiante Pepito Pérez. ¿Ya? Y el ejercicio, aquí vamos a pegar el enunciado del ejercicio. Que es que a mí me tocó calcular el tamaño de la muestra en la variable crioscopia, con una significancia del 7% y un error del 0,006%. Y el estudiante 2, entonces aquí le agregamos, ya no es Paola, sino hoy va a ser Rosita Rosales. ¿Listo? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Son los nombres que yo utilizo para mis estudiantes favoritos. No, mentiras. Bueno, entonces, Pepito Pérez. Mire, si ustedes se dan cuenta, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5 y el colaborativo. ¿Listo? Entonces, no necesitan agregar más nada, lo único que tienen que hacer, ir agregando su información, hallar la información en el espacio que les corresponda. Listo, Pepito Pérez, necesitamos hallar la desviación. Entonces, ¿cómo hallo la desviación? Muy facilito, yo aquí lo tengo hallado, lo voy a quitar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice ahí? Mire, tenga en cuenta que debe seleccionar la hoja población, la columna correspondiente a la variable que está analizando. ¿Qué tal? Imagínense, va esta plantilla con toda la información. Como allá no va la información que yo tengo acá, ¿sí? Que acá tenemos la información. Bueno, de ahí para allá creo que... bueno, esto. Entonces lo voy a quitar, porque es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, nos piden calcular el tamaño de la muestra de la variable crioscopia. Lo primero que tengo que hallar es la desviación poblacional. Hay una ventaja con el Excel, que aquí con una fórmula podemos hallar facilito, entonces. Desves, pero no es desves.m, sería de la muestra, vamos a hallar la desviación poblacional, y ahí me está diciendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, debo buscar la población, entonces voy a población y busco la variable. ¿Me recuerdan cuál era la variable? No están atentos. No están atentos. Era la crioscopia. Ajá. Entonces, voy acá y mire, ahí aparece crioscopia. Le doy clic y selecciono toda la columna de la variable que me interesa.
¿Qué hicimos? Creo que no, sí era así, ¿cierto? ¿No era el 20? Bueno, ahí está. Tenemos la desviación poblacional. Muy difícil. ¿Repetimos el proceso? Sí, por favor. Sí, bueno, listo. Entonces borramos. Sí, por Listo. favor. Entonces, recuerden que igual esto se está grabando y fácilmente ustedes pueden acceder. Nosotros por ahí mañana les estaremos compartiendo, o igual pueden, sí, mañana les estamos compartiendo por los medios de comunicación que tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hallar la desviación poblacional? Vamos a utilizar la fórmula, entonces, igual, desves, y aquí nos sale, ¿sí? Y vamos a escoger desves.p, que es la desviación poblacional. Y nos vamos, ¿a dónde? A la hoja que necesitamos. Después de haber trasladado la población, entonces vamos y buscamos. Recordemos que para hallar esta, yo voy a trabajar es con la crioscopia. Entonces voy a población y busco donde aparezca la variable que me corresponde. ¿Listo? Aquí está, crioscopia. Le doy clic y selecciono toda la columna. ¿Listo? Ahí quedó seleccionado. Cierro paréntesis, enter. Y ya tenemos la desviación poblacional. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señora. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Entonces, recuerdan que eso era lo que les había dicho en el Excel. Entonces, lo primero que hacemos para trabajar el tamaño de la muestra, entonces vamos a tener todas nuestras variables, ¿sí? Y nuestras variables, entre esas estaba la desviación poblacional. También, mire, aquí aparecen unas fórmulas, ya están todas las formulitas acá, ¿cierto? De cómo hallar el tamaño para estimar la media, el tamaño de la muestra, utilizando la media y listo. Bueno, entonces vamos aquí. Entonces, mire, vamos a seguir llenando las variables. Solamente es colocar la información. Mire, si yo le coloco el cursor ahí, dice, inserte aquí el tamaño de su población de estudio. Caramba, yo no sé cuál es la población de estudio. Entonces nos vamos acá y acá tenemos en esta primera hoja, tenemos la población de estudio. Uy, ¿cuántos son los datos? Vamos a mirar. Yo voy hasta el final. Podemos utilizar los atajos. Venga, mire, nos pasamos. ¿De cuánto es mi población? 1190. ¿Listo? Entonces, el tamaño de la muestra, yo lo coloco acá, 1190. Listo. De la población. De la población. La población es de 1190. Listo. Nivel de significancia. ¿Qué hago con ese nivel de significancia? ¿Dónde lo saco? Caramba, está difícil. De la guía, del que elegimos. Ay, claro, mire, volvamos acá, mire lo que dice acá, el enunciado del ejercicio. Voy a calcular el tamaño de la muestra de crioscopia. Ya hallamos la desviación de la crioscopia y mire, me dice, la significancia es del 7%. Aquí no vamos a escribir 7%, sino vamos a escribirlo, este mismo porcentaje, pero lo vamos a escribir en forma decimal. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo escribo? Así es. El 0,07. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar eso? Yo no sé. Recordemos que todo porcentaje, ¿cierto? Como en este caso, el 7%, ¿qué significa? Expresémoslo como fracción. 7 de 100, ¿cierto? 7 de cada 100, eso es el 7%. Y expresado como decimal, entonces 7 dividido en 100 nos daría el 0,07. ¿Fácil o difícil? Facilito, ¿no? Ustedes se dan cuenta, voy a volver a borrar aquí el nivel de... ¿Sí, señora? Sí, pero fue que está trabajable la plantilla. Claro que uno la ve así con todo eso y se impacta, pero hay que trabajarla. No, mire que nosotros somos más bonachones, les hicimos la mitad del trabajo. ¿Sí? Sí, hay que tener ese en cuenta bien, o sea, estar concentrado cuando uno elija las variables, o sea, saber a qué variable a qué valor tiene que darle. Si olvido que es crioscopia y tomo allá, venga a ver un ejemplo, ¿cuál tomamos? Si olvido que es la crioscopia, porque eso ha ocurrido, y hablo de la proteína,
Pues lógico que aquí la muestra me va a dar totalmente diferente a lo que se pide, ¿cierto? Entonces, ese valor, me imagino que todos los que escogen crioscopia le debe dar exactamente igual. Pero miren la dificultad para hallarla. Voy a borrar otra vez acá para que miren lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, miren las otras casillas, aún están incompletas, ¿cierto? Aún están incompletas. La única que se llenó aquí fue la desviación poblacional, que ¿por qué? Porque mire, es la misma que está aquí. Bueno, entonces vuelvo a escribir 0,07%. Enter. Mire cómo apareció. Ya se empezó a llenar toda esta información. ¿Sí? Y entonces aquí aparece el N. Uy, pero mire la fórmula que aparece en el N. Es grandísima, ¿cierto? Muy, muy grande. ¿Qué pasa con eso? Ya está la fórmula. Si ustedes borran o cambian algo, pues tocaría volver a ingresar esa fórmula. ¿De dónde salió esa fórmula? Pues es la fórmula para hallar el tamaño de la muestra de la que hablamos allá atrás, que también aparece acá. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el nivel de confianza. ¿Qué dijimos? ¿Cómo hallábamos el nivel de confianza? Y ahí aparece la formulita al lado. Al nivel de significancia le restamos 1. A 1 le restamos el nivel de significancia. Igual, 1 menos ¿quién? ¿Quién le voy a restar? Este que está aquí. Enter. Y ahí tenemos el nivel. Difícil, ¿cierto? Bueno, entonces, el parámetro estadístico, el valor de Z, ya quedó hallado. ¿Por qué? Porque aquí aparece la formulita. ¿Cómo se halla ese? Entonces, esa se hace con distribución normal, estándar, de 1 menos de 13, dice ahí. ¿Quién es de 13? De 13 es el valor de significancia dividido en 2. Que ya aparece la fórmula. Si no aparece, entonces la podemos hallar muy fácilmente. ¿Listo? Ventaja, por eso le digo, estamos bonachones, ya va la fórmula ahí. No tienen que hallar insertar esa fórmula, pero si hay que insertarla, pues escribe. Es la distribución normal estándar invertida de 1 menos la significancia dividido entre 2. ¿Listo? Bueno, entonces la desviación poblacional ya está aquí porque es el mismo valor que tenemos allá. Entonces, mire, ya está la formulita insertada y nos falta el valor de B, el error. Carambas, ¿de dónde saco ese error? En el encabezado también está. ¡Ay, el ejercicio me lo dio! Claro, lo había olvidado. 0,006. Enter. Listo. Quedó hallado el tamaño de la muestra. ¿Muy difícil? Una pregunta, tutora. Sí, señora. En el documento muestra el tamaño del error, pero lo ponemos así, a diferencia de la significancia, que si lo ponemos como en vez de 10%, 0,0, bueno, 10. En el error sí podemos ponerlo así como está allí, 0,1 o 0,2. Creo que todos los errores vienen así en forma decimal. Todos vienen así, ¿sí? Mejor dicho, aquí lo único que vamos a escribir es el decimal, ¿sí? La significancia nos la dan en porcentaje, la pasamos a decimal. El error nos lo dan en decimal, escribimos el decimal tal cual. No es necesario ya transformarlo porque está en decimal. ¿Listo? Gracias. Bueno, aquí ustedes dirán, ¿y pero qué es esto acá, aquí al lado? Mire, aquí al lado, fácil. Aquí al lado lo único que hacemos es como transcribir esa información. Mire, aquí está transcrita, ¿sí? Lo mismo que aparece a la izquierda va a aparecer aquí a la derecha. Es como una forma digamos que de confirmar lo que tenemos allá, no es más. Y hallamos el tamaño de la muestra. ¿Qué nos hace falta? Escribir la conclusión. Ojo, siempre envían la solución del tamaño de la muestra y olviden la conclusión. ¿Qué es una conclusión? Una cosa muy sencilla, es simplemente ir analizando. Entonces, aquí le damos, luego de aplicar el tamaño de la muestra de la variable, notamos ¿qué? ¿Qué notaron? Yo no sé, ¿qué van a notar? ¿Listo? Entonces, Rosita Rosales hizo el mismo ejercicio, aplicó las mismas fórmulas, tuvo en cuenta la misma población, porque todos van a trabajar con la misma población, pero entonces ella lo hizo con el porcentaje de proteína. Entonces, para la desviación poblacional, ¿qué hizo? Mire, fue a la población y tomó la casilla desde la E14 hasta la E1197.
Vamos y miramos la proteína, mira, aquí está el E, bueno, aquí aparece, uy, creo que la tomé mal, desde la E10, ¿sí? Desde la E10, vuelvo acá, que la tomé mal. Dice que la E14, yo creo que al seleccionarla la tomé mal. ¿Listo? Pero Rosita Rosales va a hacer lo mismo. Fulanito de tal va a hacer lo mismo. Ah, ojo, pero resulta que en lo que entregó Pepito Pérez, entregó lo del estudiante 1 y debe entregarlo del colaborativo. Entonces, ¿cómo haya el tamaño de muestra colaborativo? Exactamente igual como el que hizo para la variable que escogió. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Tutora, yo tengo una pregunta ahí con el colaborativo. Sí, señor. O sea, ese colaborativo es que solo veo un cuadro y tengo entendido que lo debemos hacer todos. Entonces, sí. Mire, voy a achicar, ¿cierto? Mire, esto es la plantilla que ustedes van a entregar, pero resulta que usted hizo su primer aporte y usted es el estudiante 1. Usted entrega la solución de su tamaño de muestra que está aquí y la solución del tamaño de muestra colaborativo. Luego vino la compañera Rosita y entregó el tamaño de muestra de ella y el tamaño colaborativo, que considero que si utilizan las fórmulas como son, les debe quedar exactamente igual. Y luego vino el tercer estudiante y entregó lo de él con el colaborativo y tal. El que va a compilar, ¿qué hace? Coloca lo que envió usted, lo que envió su compañera, lo que envió cada uno de los compañeros participantes y el colaborativo, que se supone que para todos fue el mismo, les dio el mismo. Si no les da el mismo, entonces ahí es donde podemos decirle, compañero, cometió un error, al hallar la desviación, cometió el error y ahí está. Por eso no le dio el tamaño de la muestra indicado. Ese lo hacen. Todos lo hacemos. Todos lo van a hacer. Okay. Pero cuando van a entregar, pues... claro, Tutora. Cuando me van a entregar, me entregan solamente un tamaño de muestra, porque a todos les debe dar lo mismo, ¿sí? Entonces, mira, ahí están los 6 ejercicios que hay que hacer. Bueno, Tutora. Cada uno hace uno más el colaborativo, ¿cierto? Tutora. Sí. Entonces, según la plantilla, cada quien, pues, toma su cuadro que le corresponde. ¿Los demás los deja en blanco o desechamos los demás, borramos los demás y dejamos el que cada quien desarrolla, independiente? No, pues si quiere dejan los otros, como gusten, ¿sí? Pero ojo, por favor, identifiquen estudiante tal y el nombre. Ahí está para que coloquen el nombre. ¿Listo? Sí, no recuerden que en las plantillas les coloco. Qué pena, o sea, pero tengo una consulta. Ahí uno puede tener, ahí toca tener cuidado porque donde uno llegue a borrar, o sea, o hacer algo mal, puede dañar las fórmulas, ¿no? Claro, sí, señor. Sí, pero como todas tienen la fórmula, si borra una, pues no creo que borre todas, ¿no? Pues lo ideal es trabajar sobre cada estudiante que le tocó y lo demás lo deja en blanco. Claro, sí, el resto no lo toca. No necesita tocarlo. Es más, hay una sugerencia. Yo fui la primera que participé y envié el formato tal, ya tenemos la plantilla y entonces luego llega, venga a ver a quién escogemos aquí, luego llega Armando y va y hace su participación, entonces Armando toma la plantilla que yo envié y va agregando sus datos, puede ser, no sé, ¿no? Es como una sugerencia. Y de una vez van compilando, ¿no? Aunque algunos dicen, no, yo prefiero mandar mi propio Excel y lo envían. El compilador pues hace el traspaso de la información. Sí, ojo al pasarla también, porque pueden cometer errores. Entonces me van y me entregan, ve, este joven Pepito Pérez me ha entregado bien y cuando me entregan el archivo, aquí falta esa información o está incompleta o tiene mal hallada la muestra. Sí, porque al pasar puede ocurrir. Entonces una sugerencia podría ser esa, de que fueran trabajando sobre una misma plantilla. Yo no sé, yo solamente doy ideas. Bueno. Se puede trabajar online, compartir en la nube para que todos tengan la misma información.
Bueno, pero recuerden que ustedes trabajan allá, pero deben dejar evidencia en el foro. ¿Sí? Bueno, entonces, expertos en hallar tamaño de muestra con estas ayudas que les mostramos. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señora, pues ahí Bueno. sería es practicar también con las fórmulas, ¿no? Para uno no saber Claro. cómo es, de dónde es que están saliendo. Sí, pero se dan cuenta, no es mayor complique. Vamos aquí al tipo de muestreo, que aquí entonces sí necesitamos un tris más de atención. Entonces, listo, vamos a hallar el tipo de muestreo. Recordemos que el tipo de muestreo que vamos a utilizar en esta ocasión es el muestreo sistemático y lo vamos a hacer a través, aquí viene esa información, la misma que les había mostrado allá. Esto lo vamos a hacer exactamente igual a en todos. Bueno, tomando este Excel. La ventaja es que aquí estamos con un Excel, entonces, súper. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hallar? El valor de K. ¿Quién es el valor de K? ¿Cómo lo hallamos? Dice que es N sobre N. N mayúscula, pues es el tamaño de la población y el N minúscula el tamaño de la muestra. Entonces, miremos acá, ¿cuál es el tamaño de la población que estamos trabajando? Si ya se nos olvidó, volvemos y mira, aquí está 1190. Entonces, en nuestro caso, para el ejercicio que ustedes van a hacer no es 1190. Tengan muy en cuenta, yo estoy haciendo un ejemplo con un ejercicio X. Estamos hablando de una empresa de derivados lácteos, ¿cierto? Entonces, usted, no es lo mismo que ustedes tienen que hacer. Este tamaño de la población es un ejercicio, es un ejemplo. El de nosotros es 2700, ¿listo? El tamaño de la muestra, entonces, ay, mire, como es el tipo 38. De muestreo. Ajá, el tipo de muestreo de la variable que yo escogí es de 38, entonces ese valor es el que va acá. Y listo, ya está la fórmula acá. ¿Qué es que se me borra la fórmula? Pues fácil, simplemente vamos a dividir este valor entre este valor y exactamente nos dio 31.2, nos dio un decimal. Ese decimal no me sirve, no me interesa. ¿Qué es lo único que voy a tomar? Voy a truncar ese número a la unidad. No voy a hacer ningún redondeo, ninguna aproximación. Bueno, sí es una aproximación, realmente es una aproximación, pero por truncamiento. ¿Y a dónde vamos a truncar? A la unidad. No sé si el Excel que les vamos a compartir para que mis compañeros estén atentos y porque creo que allá coloqué aproximación, se aproxima, pero no escribí que se aproxima por truncamiento, entonces porque pueden cometer el error, ¿sí? Entonces se aproxima. Vamos a truncar, o sea, ¿qué es truncar a la unidad? Es despreciar todas las cifras decimales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestro valor de K? Aquí abajo está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la muestra cada 31 elementos. Eso significa tener el valor de K. Cada 31 elementos tomamos el valor de K. ¿Qué ocurre si el valor de K nos queda mal escrito? Si lo que hacemos es una aproximación. Un ejemplo que nos hubiera dado 31.8, entonces dice 31.8 es casi 32, el valor de K es 32. Puede ocurrir que cuando hallemos ese valor de K y vamos a seleccionar los elementos cada 32, al final vamos a encontrar que se excede de la cantidad de datos que tenemos en la población, ¿sí? Si yo lo tomo en 32, muy seguramente me va a dar más de 1190, que son la cantidad de datos que tenemos ahí en la población. ¿Listo? Bueno, entonces, vuelvo y recuerdo, el valor de K se hace truncado. O sea, mejor dicho, ¿qué es lo único que tomamos? Nos interesa la parte entera, despreciamos toda la parte decimal. Listo. Y ahora vamos a hallar este valor aleatorio. Este es un número aleatorio. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo ingresé, tenía otro valor. Ese valor aquí va cambiando. A veces, mire, por lo menos el ejercicio cuando yo lo hice lo tenía en 7. Hace ratos que volví a abrir, ya estaba en 31. Sí, ese valor va cambiando. Por lo tanto, ojo con eso. Ojo con esa información de ese aleatorio, porque quiere decir que a todo mundo no le va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces no vamos a decir que voy a entregar el ejercicio, lo hizo mi compañero, yo fácil lo entrego y ve qué milagro que el aleatorio
les dio exactamente igual. El muestreo no les va a quedar igual a todo mundo, ¿sí? Existe la probabilidad de que sí, pero que a todos igual es imposible. ¿Listo? Bueno, entonces ese aleatorio, ¿de dónde saco ese aleatorio? Señor. Creo que de hecho podemos probar que dada la cantidad de datos de la tarea, 2700, ninguno debería tener la misma muestra. Ninguno. Ninguno. Con toda la cantidad de estudiantes que tenemos, a ningún par de estudiantes debe tener la misma muestra. ¿Listo? Entonces, si alguien tiene la misma muestra, se va a considerar, de una vez lo anunciamos, si 2 personas tienen la misma muestra, se va a considerar... Copia. Sí, exacto. Muchas gracias, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a hallar ese aleatorio. ¿Cómo lo hallo? Voy a utilizar esta fórmula. La formulita es aleatorio entre. Aquí está. ¿Listo? Le doy clic. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el valor inferior? ¿Cuál es el valor inferior que vamos a hallar? 1. Sí. 1. Punto y coma. ¿Y quién? Sería el valor de K. Mire, ahí lo selecciono. Entre 1 y el valor de K. ¿Sí? Para este ejercicio que estoy haciendo, el valor de K es de 31. Entonces sería entre 1 y 31. Cierro y listo. Mire, me dio 7. ¡Ah, qué casualidad! Volvió a hallar 7 como hace ratos que lo hallé. ¿Y qué hago? Ese número fijo lo escribo acá. Esto es escrito. ¿Sí? Si se dan cuenta, mire, le di enter y cambió a 21. ¿Sí se dan cuenta que él puede variar muy fácilmente? ¿Sí? Bueno, entonces trabajemos con ese 21. Mire, volvió a cambiar. Entonces, todas las veces va a cambiar. Si escribo 14, va a cambiar. Ahora nos dio 2. ¿Sí se dan cuenta que para todo el mundo no puede ser el mismo? Bueno, entonces, listo. Según el fijo que tengamos ahí, tenemos 14. Entonces, vamos ahora sí a hallar nuestra muestra. ¿Ya? Vamos a hallar la muestra. Nuestra muestra, ¿cuántos datos debe tener? ¿O cuántas filas debe tener? 38. 38. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí voy a enumerar del 1 al 38. Recordemos que para trabajar esta parte en Excel podemos tener varias formas para hallar ese 38, ¿cierto? Podemos tomar, venga, borremos aquí. Listo, lo voy a borrar, ese 38. Entonces, podemos tomar, perdón, que corrí la 2, y entonces fácilmente yo ¿qué voy a hacer? Voy a ir llenando y lo bajo. Si ustedes se dan cuenta, mira, ahí aparece la crucecita, el cursor, y me está diciendo 8. Yo puedo bajar hasta donde me diga 38, pero entonces, bueno, esto porque son 38, ¿no? Pero cuando son más, que mi muestra me dio 1200, me voy a demorar un poquito haciéndolo de esta forma, ¿cierto? Entonces podemos utilizar cualquiera de los atajos que nos ofrece el Excel, ¿cierto? Podemos utilizar este lo uso bastante. Entonces vamos aquí en la parte superior, mire, debajo de sumatoria aparece este simbolito y buscamos donde diga serie. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? Con filas, con columnas. Entonces nosotros necesitamos es una columna, ¿cierto? Y que inicia desde 1, ya está seleccionado, y hasta dónde el límite es 38. ¿Y qué pasó? Y ahí tenemos los 38. Esta es otra opción. Pueden usar la que ustedes consideren. O si quieren hacerlo, enumerarlo de 1 en 1, 1, 2, 3, lo hacen. ¿Sí? Como ustedes les convenga o les parezca. Bueno, listo. Miren lo que ocurre acá. Yo borré los datos que hay aquí. Bueno, esta es la cantidad, ¿cierto? Aquí viene la cantidad. Lo he borrado. Y esta sí es la muestra. Vamos ahora sí a hallar la muestra.
solamente voy a tomar 38 de esos 1190 que hay allá. ¿Pero a quiénes voy a tomar? Entonces, en la primera casilla va el 7. Bueno, aquí nosotros lo vamos a colocar el 14. ¿Por qué? Porque este es el número fijo que nos dio el ejercicio. Mire, aquí me volvió a cambiar. Ojo con eso, por eso yo les digo, y se hizo la casillita, que es copiar y pegar el número aleatorio que nos dio. ¿Por qué? Porque él va cambiando, ¿listo? Entonces escogimos el 14, listo. El primer dato que voy a tomar para la muestra es la de la 14, ahorita les digo cómo. ¿Cómo van a ser los siguientes? Entonces mire lo que ocurre, yo simplemente que voy a tomar acá, igual, voy a tomar el número fijo, ¿cierto? ¿Cuál fue el número fijo? 14. Ajá. Y le voy a sumar, ¿cuál le voy a sumar? A ver, por si les da ideas. 31. ¿El 31 por qué? Sí, es el 31, ¿por qué? Mire lo que nos dice. Se selecciona la muestra cada 31 elementos. ¿Listo? Entonces, ¿más quién? Perdón, ahora no puedo subir. Más 31. Ajá, enter. Pero ¿yo qué voy a hacer? Voy a dejar fijo ese 31. Entonces, ¿qué ocurre? Le vamos a utilizar esto y listo. ¿Qué le voy a dar? Entonces, selecciono la casilla, ¿cierto? Y doble clic. Y ya tenemos. Aquí está. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra primera muestra es del renglón 14. Bueno, aquí yo ya estuve llenando esto, no se preocupe por eso. Y el último me va a quedar el renglón 1161. No se pasó. Si yo altero el valor de K, muy seguramente me puede dar 1191. Y el renglón 1191 en mi población no va a estar. ¿Listo? Ojo. Ese es el secreto del valor de K. ¿Cómo voy a llenar yo esto? Entonces, fácil, muy sencillo. Mira, aquí vamos a utilizar una formulita, si la pueden ver acá, es buscar B. Entonces, vamos a borrarla. Entonces, escribo igual, buscar B. Listo, ahí me dice, ¿cuál es el valor buscado? ¿Cuál es el valor buscado? O sea, ¿dónde voy a buscar yo esto? Ese renglón número 14, ¿dónde lo busco? ¿De dónde lo saco? ¿Quién me ayuda? De la población, de la columna. De la población. Muy bien, vamos a la población, pero antes de ir ahí, bueno, listo. Recordemos que mire dónde nos paramos. En crioscopia, ¿sí? Entonces, listo, voy a población. Listo. Después de la población, entonces voy a buscar ¿qué? Ya, mira, aquí está la población, punto y coma. Dice, ¿cuál matriz, cuál tabla voy a buscar? Como la que en la columna en que estamos, es la de crioscopia, entonces yo le doy clic ahí y selecciono toda la columna. Le doy punto y coma porque no he terminado. Perdón, estoy haciéndola mal. Venga, el primer parámetro profe, porque le hace la falta población buscar el valor a que está buscar. seleccionando. Sí, señora, ya. Valor indexado. Listo, vamos aquí. Población, ¿de dónde voy a sacar eso? Perdón, No, me emocioné. es el número de la muestra. Debo tomar todas las mentiras. Profe, tiene que primero seleccionar el valor a buscar y después de dónde va a buscar esos datos. ¿Qué valor va a buscar, profe? Yo aquí ando acelerada. El 14. Sí, señor, tienen toda la razón. Entonces, buscar B. ¿Y cuál vamos a buscar? El renglón número 14. Ahora sí, nos vamos a la población, ¿cierto? Y en la población, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar toda la población, ¿cierto que sí? De aquí es donde vamos a sacar
punto y coma. Luego me dice, ¿cuál columna es la que necesito? ¿Cuál columna es en la que estamos allá ubicados para poder hallar? Crioscopia. La crioscopia. Entonces, esta es la columna, ¿cierto? Y no, perdón, no la vamos a seleccionar, le di clic allá. Población. Es la, contemos, 1, 2, 3, 4. La 4, punto y coma. Y 0. ¿Por qué 0? Porque el valor exacto. Ajá, el valor exacto. Enter. Y aquí ya tenemos. Si quiere, vamos y revisamos en el renglón número 14, crioscopia debe ser menos 0,53. Vamos allá. Entonces, en el renglón número 14, en la columna 4, es 0,53. ¿Fácil o difícil? Y de esta manera, entonces, pues aquí digamos que se vuelve canzoncito, porque entonces vamos a pasar todas las columnas y de esta manera, ¿sí? Y así, bueno, entonces aquí, ¿qué es lo único que hacemos? Entonces le damos aplicar a toda esa columna y entonces de una vez esa fórmula va cambiando para cada una de esas, el renglón 45, el renglón 76, el renglón 107 y así sucesivamente para toda la columna de crioscopia, ¿cierto? Luego hacemos lo mismo con el departamento. Entonces, ¿qué es una opción? Es copiar esta fórmula que tenemos aquí, la pegamos acá, pero cambiamos el número de la columna y listo. Y le damos aplicar a todo. Doble clic acá en esa esquinita y aplica todo. Lo mismo para la densidad. Bueno, aquí yo qué hice, yo cambié el orden, ¿sí? Pero entonces fácilmente ustedes para el tamaño de muestra, ¿qué pueden hacer? Tomar la población en el mismo orden que está acá, para que no tengan que molestar tanto con, ay, mirar cuál columna es, cuál es. Entonces simplemente acá pues sería la columna 1, a la siguiente pues copian, cambian el tamaño, el valor de la columna, que sería la 2, luego la 3, luego la 4 y aplican a toda la columna y de esta manera hallamos el muestreo. Esta hojita es para el muestreo individual, sí, para el muestreo que se escogió, y hay una hoja para el muestreo colaborativo. Ojo, ese muestreo colaborativo, vuelvo e insisto, es el colaborativo, es el muestreo que deben tener todos los miembros del equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a poder decir que el que halló Pepito es el mismo, la misma muestra que halló Rosita. Si cambió, se supone que va a cambiar el aleatorio, no va a ser la misma muestra. ¿Listo? Disculpe, profe, o sea que en ese tipo de muestreo colaborativo hay varias tablas, ¿no? No, señor. Usted lo hace y entrega lo suyo, ¿cierto? Pero lo que me van a entregar a mí o el producto a entregar es solo un muestreo colaborativo. ¿Sí? Una muestra colaborativa. Esa es la muestra que lo vamos a hacer a través de ese muestreo. Esa es una sola muestra colaborativa. ¿Listo? Por eso la sugerencia, trabajar sobre la plantilla, ya tendríamos ahí. ¿Ya? Profe, pero para ese tipo de muestreo colaborativo se va a hacer igual que se hizo con el tamaño de muestra. O sea, cada quien hace su parte individual y también hace el colaborativo. Pues aquí sí nos tocaría entonces decidir porque pues cada uno va a hacer y va a quedar uno diferente, ¿cierto? Y si cada uno hace uno, tendrían que al final escoger uno de esos muestreos o una de esas muestras hechas a través de ese muestreo, una de esas muestras para que sean la que entreguen y con esas va a ser el insumo para las otras fases. Solamente una de esas. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos. Lo otro es los intervalos de confianza, pero si se dan cuenta, entonces, pues, nos rindió. Hablé como rapidito. Y entonces nos sobró un poquito de tiempo, pero ya quedamos en que esta partecita la vamos a trabajar en un CIPAS que se va a hacer la próxima semana. Bueno, entonces vuelvo y muestro aquí la plantilla. La plantilla aquí aparece la misma tablita que aparece en la guía de actividades
Entonces dice que aquí viene el muestreo, el intervalo de confianza para la media y el intervalo de confianza para la proporción, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe llenar? El valor de n, el valor de n mayúscula, el valor de la población, el valor de la muestra, el promedio. Bueno, todo eso lo vamos a hacer en el próximo ejercicio. Y mire, el estudiante 1 llena su casilla, el estudiante 2 llena su casilla, el estudiante 3 llena su casilla. ¿Y qué ocurre? Aquí viene el análisis. Aquí se debe colocar lo que llamamos como una conclusión en análisis de ese intervalo de confianza. No se preocupen que todo esto es lo que se va a explicar para el próximo, el próximo encuentro. Y al final, en la última hojita, como aparece acá, vienen las referencias, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si lo colocamos que para cada estudiante o igual aquí simplemente van a colocar las referencias en norma APA, ¿sí? Solamente lo único que tienen es que organizarlo allá en la presentación, en norma APA, y aquí llegan y lo agregan. ¿Listo? Y con eso ya terminarían el trabajo. Así de rápido. Una pregunta. Sí, señor. ¿Esa plantilla la encontramos en el foro o Sí, hay que señor. esperar a que nos la envíen? O sea, porque digamos yo pienso trabajar hoy. Hoy mismo, no se preocupen. Entonces, yo creo que la estaremos compartiendo a través de los foros, en los foros. O de pronto si se pudiera por el chat, yo creo que el chat de Teams lo permite que la compartan, no estoy seguro. Sí, creo que sí. El director la tiene, la que dejamos para compartir. Profe, usted podría compartir esa. Es que ahorita no la tengo. Listo, O sea, no, entonces, bueno, ya la busco. Buenas entonces noches, acá. disculpen, No pero, la dejé pero lista. sí sería mejor en los foros compartir porque pues digamos que nosotros estamos conectados, sí, pero hay varias personas que no van a estar conectadas. No, claro que sí, en los foros se va a compartir. Lo que pasa es que pues, el compañero dice que quiere trabajar inmediatamente en eso. ¿sí? Y que sería más fácil, perdón, compañero, sería más fácil que lo compartiera en el foro general, ahí lo ve todo el mundo. O también en los foros. No, pues, se compartirían los foros por grupo. Por eso compartirían también. los foros por grupo. Sí. Una sugerencia, y se puede enviar un correo también general. Creo que lo que el compañero está queriendo decir, o sea, por esos canales se va a compartir la plantilla. Lo que él está pidiendo el compañero ahorita es que, como él va a trabajar hoy mismo, entonces que se lo compartamos por acá en el chat. Pero también se le puede mandar específicamente a él y ya, ¿no? En caso tal de que no se pueda hacer por el chat. Pues sí, tutor, una sugerencia, pues compárteselo a él solo porque se prestará para confusión, entonces coge a veces uno o esta, no trabaja la que debe ser, entonces es mejor esperar hasta mañana y se mande la definitiva porque creo que no la tienen completa todavía los tutores y se presta para confusión. Pues aquí Entonces creo que es mejor esperar al foro. Sí, claro, esperar mañana que esté la definitiva, la plantilla definitiva ya pues bien estructurada con lo que amerita esta fase. Listo, sí, señor. Sí, puede ser, sí, de una vez. Aquí ya tengo la plantilla, simplemente sería aquí quitarle unas cositas y ya casi quedaría lista para que los demás compañeros tutores las tengan y se pueda compartir en el foro. ¿Listo? Disculpe, o sea que yo hoy ya no podría trabajar, ¿sí? Lo que pasa es que yo escribo, o sea, tengo muy corto el espacio y pues yo le dedico cada día a cada materia, entonces pues quería como ir avanzando, pero igual pues si no se puede, muchas gracias. Aunque pues, no sé, aquí ya estoy tratando de dejarle para que de una vez queden con todo esto.
Listo, aquí O ya sea, no casi te la significa tengo que lista. no significa que no puedes trabajar, ¿no? Significa que no lo harías con la misma plantilla, pero puedes ir avanzando en tu trabajo, puedes ir comprendiendo cada una de las ecuaciones y cómo podrías redactarlas igualmente en el Excel. O sea, digamos que hay una etapa igual de adquisición de los conceptos que podrías ir adelantando el día de hoy, ¿no? Sí, señor, O sea, muchas gracias. digamos que esto es un recurso como apoyo, pero no es que, digamos, tomamos la decisión en la red de curso de compartirlo para tener un orden, ¿listo? Pero no es como que es la única forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, el objetivo es facilitar un poco las cosas, es un recurso, pero tú puedes comenzar, por ejemplo, con la adquisición de los conceptos básicos, pues organizar tu Excel, también la base de datos que tienes, puedes ir haciendo el muestreo, por ejemplo, por tu cuenta y luego lo copias y lo pegas en la plantilla, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden hacer. Listo, sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, entonces, sabiendo eso, pues ya damos por terminado este encuentro. Yo trataré de compartirle a mis estudiantes hoy mismo y pues los compañeros trataré de hacerlo y los compañeros pues, tutores pues también. Y listo, entonces quedamos programados para un CIPAS la próxima semana y trabajar los intervalos de confianza. Se les estará compartiendo a través del Skype, de los foros, del correo interno o del correo institucional, la fecha, la hora y el link para que puedan acceder al próximo encuentro. ¿Listo? Muchísimas gracias por la asistencia. Son ustedes muy amables en asistir y la participación. Excelente. ¿Listo? Gracias a usted, estimada tutora. Gracias. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, igualmente. Muchas gracias, Erika. No, señor, Excelente con mucho gusto. explicación. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hay que dejar de grabar.